Buenos días, comunidad universitaria. Mi nombre es Edgar Manjarres Orozco. Soy estudiante de la carrera de Derecho. Buenos días, profesora. Mi matrícula es la MX 006425 y mi herramienta de trabajo fue mi computadora. ¿Sí? Voy a compartir cómo desarrollé mi producto integrador con el tema los derechos humanos de la tercera generación. La introducción. Los derechos humanos de la tercera generación. El tema de los derechos humanos es tan histórico como actual. Es cierto que el término derechos humanos se utiliza con mayor frecuencia en los distintos sectores de nuestra sociedad. No se trata de una novedad como algunos suelen mencionarse, tampoco pueden utilizarse como un arma o bandera para escudar en ellos la comisión del delito. No, los derechos humanos, en tanto que son valores o principios morales y jurídicos, representan en cualquier estado democrático uno de los basamentos más importantes de cuya vigencia, respeto y garantía de cumplimiento dependerá del grado de legitimidad del ejercicio que los gobernantes tendrán a cargo. Y bueno, los derechos humanos se empiezan a desarrollar desde el primer conflicto bélico mundial, ¿sí? Ya había algunos inicios, pero en la Primera Guerra Mundial empieza a darse esta parte, ¿no? Se empieza a dar este concepto, ¿no? De los derechos humanos por todas las atrocidades que se cometieron en el primer conflicto bélico, ¿sí? Y bueno, la primera pregunta, sí, que aquí aparece es, ¿consideras que siempre han existido los derechos humanos? ¿Por qué? Historia del documento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Como yo compartí en el primer conflicto bélico, ya había algo de antecedentes y fue adoptada por la Asamblea General de la ONU, ¿sí? La primera fue en la Primera Guerra Mundial, la Asamblea de las Naciones, y ya después del conflicto de la Segunda Guerra Mundial se da esta declaración universal, pero ya como la Organización de las Naciones Unidas, y fue el 10 de diciembre de 1948. Fue el resultado de la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, reconocidos por primera vez los derechos humanos. Y bueno, los que hemos leído libros de este conflicto bélico, detectamos las atrocidades cometidas por uno y otro bando, ¿va? Que masacraban a los civiles, las distintas fuerzas armadas, ¿no? Las atrocidades más conocidas fueron la de la Alemania fascista, ¿no? Y el Imperio japonés, que cometieron grandes atrocidades con esos pueblos. La segunda pregunta es dos. ¿Crees que los derechos de la tercera generación eh, deberían actualizarse? Justifica tus respuestas. A raíz de los acontecimientos ocurridos antes y en el primer conflicto mundial, la Primera Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial, sobreviene la tercera etapa y actual, en la que por una etapa se produce la internacionalización de las dos etapas mencionadas de los derechos humanos plasmados tanto en la Declaración Universal y Regionales de los Derechos Humanos como en los pactos internacionales suscritos en el seno de las Naciones Unidas y en las convenciones sobre
la misma materia, con la cual promoción, protección y defensa de los mismos dejó de ser una cuestión exclusiva del derecho interno para convertirse también en un asunto de competencia internacional. De esta forma empieza a configurarse una nueva categoría de derechos humanos llamados de solidaridad o derechos de la tercera generación. Y vienen sustentados como el derecho a la paz, al desarrollo, a la libre determinación de los pueblos, a un ambiente sano y equilibrado, ecológico, entre otros. Yo, a mi opinión personal, yo opino y tengo derecho de réplica. No estoy de acuerdo, es mi opinión muy personal, que los derechos de la tercera generación sean modificados y actualizados. No estoy de acuerdo. ¿Por qué? En estos derechos de la tercera generación vienen sustentados derechos muy importantes para la humanidad, y uno de los ejemplos es como el derecho a la paz, las naciones y pueblos que vivan en paz, sin conflictos armados, que en la actualidad el mundo vive en una beligerancia, ¿sí?, terrible, y hemos estado al borde de una guerra termonuclear y la humanidad, ¿sí?, en peligro constante. Derecho al desarrollo, el futuro del hombre en lo personal, la humanidad en su totalidad al desarrollo como un derecho humano en su doble dimensión, individual y colectiva, ¿sí? Libre determinación de los pueblos a gobernar, su autonomía que tiene cada nación a gobernarse por sí mismos, su soberanía, su territorio nacional, materialización de la libertad para disponer de sus riquezas y recursos naturales y extinguir el colonialismo imperialista de las naciones poderosas. Por eso no estoy de acuerdo, es mi opinión. Si pudieras agregar algún derecho humano, ¿cuál sería? Pues ya existe, este derecho ya está ejecutado, pero en la práctica es muy ineficaz y es incoherente y contradictorio. Yo sugiero que se haga una revisión profunda, ya que en la práctica es muy ineficiente y obsoleto. Es la igualdad de género, en un principio constitucional que estipula que hombres y mujeres son iguales ante la ley. El Estado mexicano es represivo y hay esa parte de que es muy misandro, ¿sí? No es imparcial, se juzga duramente al hombre, no recibe un juicio justo y la verdad se le da la preferencia a la mujer. No hay imparcialidad, la prioridad y el apoyo lo tiene la mujer, y hombres y mujeres tienen los mismos derechos y obligaciones frente al Estado mexicano. 4. ¿Crees que se requieren de derechos para la tecnología y la información de datos como el Internet? La filtración de información, ¿verdad? Los ciberataques y el bloqueo de contenidos y conexión a la red violan el derecho de expresión. Es ahí donde se tiene que llevar a cabo una revisión profunda. La web ha dado la posibilidad a miles de personas en todo el mundo de comunicar sus ideas y provocar cambios en las sociedades. Es por esto que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha declarado el acceso al Internet como un derecho humano. Sí, la tecnología virtual ha tenido su florecimiento y ha ayudado al desarrollo humano también, intelectual, ¿sí? Los gobiernos deben esforzarse para hacer del Internet ampliamente disponible, accesible y costeable para todos. Asegurar el acceso universal del Internet debe de ser una prioridad de todas las naciones.
5. ¿Consideras que los derechos pueden ser una medida para las personas de escasos recursos? Los derechos fundamentales de los seres humanos son políticos, jurídicos, económicos, sociales, intelectuales. Las personas pobres disfrutan de mucho menos de estos derechos que las personas que no lo son. Propicia la privación sistemática y grave de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque la pobreza también genera ignorancia y no se tiene el conocimiento a qué tienen derecho estas personas que viven en situación de pobreza extrema. Las Naciones Unidas y otras organizaciones trabajan cada vez más en el desarrollo económico internacional y Human Rights Watch trabaja en los servicios médicos. Es una organización sin fines de lucro auspiciada por las Naciones Unidas, ¿sí? Y las naciones muy pobres, perspectiva de los derechos humanos, de alguna manera los servicios médicos son muy carentes. Aplicar programas y medidas para reducir la pobreza, ¿sí? Y acciones que aseguren y fortalezcan los derechos humanos de los sectores pobres. Hay que acelerar e incrementarlas para avanzar significativamente en la lucha por erradicar la pobreza del mundo. Y bueno, mis conclusiones personales, ¿sí? En conclusión, esta investigación fue muy retroalimentadora. Me da la percepción qué tan importantes son los derechos humanos para la humanidad, ¿sí? Los derechos son fundamentales para la vida, para el desarrollo. Nos garantizan nuestra dignidad como seres humanos y como las personas que somos y que seamos respetadas y tener una calidad de vida digna. Así lo determina la Declaración de los Derechos Humanos. Poder vivir de una manera correcta y digna como todos los seres del mundo, y como seres humanos nos lo merecemos, y detectar cuando nuestros derechos humanos sean violentados, acudir a las instancias pertinentes, pedir ayuda y hacer valer nuestros derechos humanos. Educación, dignidad, libertad, derecho a participar en el gobierno de nuestro país, igualdad, trabajo, solidaridad, libertad de opinión, esperanza. Con esto concluyo mi investigación. Buenos días, comunidad universitaria.